Annie, una mujer de 58 años, llevaba una vida sencilla y apacible en un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes. Su rutina era tranquila. Cada mañana salía a caminar por las calles empedradas, saludando a los vecinos y disfrutando del aire fresco. Su vida transcurría entre charlas con amigas, tardes de lectura en su porche y el cuidado de su pequeño jardín, donde las flores crecían con esmero bajo su atenta mirada. Annie era conocida por su amabilidad y su sonrisa serena, y aunque su día a día podía parecer monótono para algunos, para ella era un refugio de paz y estabilidad. Nunca imaginó que su rutina diaria, tan predecible y reconfortante, se vería interrumpida de manera abrupta por un evento inesperado. Annie siempre había pensado que la vida y la muerte eran conceptos lejanos, casi abstractos, que no tocaban su realidad inmediata. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. A veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, y nos obliga a mirar de frente aquello que siempre habíamos evitado pensar. Para Annie, ese momento estaba a punto de llegar, y nada la había preparado para lo que estaba por suceder. Un día cualquiera, mientras visitaba a una amiga en el hospital, Annie sintió un dolor agudo y repentino en el pecho. Al principio pensó que era solo cansancio, o tal vez ansiedad, pero el dolor se intensificó rápidamente, haciéndola detenerse en seco. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, buscó ayuda entre el personal del hospital. El ambiente, que hasta ese momento le había parecido rutinario y seguro, se transformó en un escenario de urgencia y preocupación. Los minutos se volvieron eternos mientras Annie intentaba comprender lo que le estaba sucediendo. De pronto, todo se volvió confuso. Los rostros a su alrededor se desdibujaron, las voces se mezclaron en un murmullo lejano, y la sensación de desorientación la envolvió por completo. Annie apenas podía distinguir las figuras que se movían a su alrededor, y el tiempo parecía ralentizarse. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de ella, mientras intentaba aferrarse a la realidad que se le escapaba de las manos. Las luces del hospital, antes tan brillantes y familiares, comenzaron a desvanecerse ante sus ojos. Annie sintió cómo sus fuerzas la abandonaban, y en un instante, su cuerpo se desplomó en el suelo frío del hospital. Todo a su alrededor se volvió un remolino de sombras y destellos, mientras la conciencia se le escapaba lentamente. En ese momento, la vida de Annie dio un giro inesperado, marcando el inicio de una experiencia que jamás habría imaginado vivir. Su corazón había dejado de latir. En cuestión de segundos, la tranquilidad de su existencia se transformó en una lucha desesperada por sobrevivir. El equipo médico corrió a su lado, intentando devolverle la vida, mientras Annie se encontraba en el umbral entre dos mundos. Así comenzó la historia de un viaje extraordinario, donde la frontera entre la vida y la muerte se volvió más difusa que nunca. El pánico se apoderó de la sala de espera. Los médicos y enfermeras corrieron a socorrer a Annie, iniciando un protocolo de reanimación cardiopulmonar. Cada segundo era crucial. El tiempo se hacía eterno. 10 largos minutos pasaron mientras el equipo médico luchaba por mantener con vida a Annie. Su cuerpo no respondía. La línea del monitor cardíaco se mantenía plana. La esperanza se desvanecía con cada minuto que pasaba. Mientras su cuerpo yacía inerte en la camilla, Annie experimentaba algo extraordinario. Se vio flotando fuera de su cuerpo, observando la escena desde arriba. Sin miedo, sin dolor, solo una profunda sensación de paz la envolvía. Desde su posición privilegiada, Annie podía ver con claridad a los médicos trabajando en su cuerpo. Recuerda con detalle sus movimientos, sus expresiones de preocupación. Una luz brillante comenzó a llamar su atención, atrayéndola hacia ella. A medida que se acercaba a la luz, Annie reconoció una figura familiar, esperándola con los brazos abiertos. Era su madre, fallecida años atrás. El reencuentro fue cálido y lleno de amor, como si el tiempo no hubiera pasado. Su madre le transmitió un mensaje claro y tranquilizador. No es tu momento, Annie. Todavía tienes mucho que vivir. Las palabras resonaban en su interior, llenándola de una profunda calma y comprensión. De pronto, la luz comenzó a desvanecerse, como si el mundo entero se apagara lentamente a mi alrededor.
Sentí una extraña paz, una sensación de flotar en la oscuridad, como si estuviera suspendida entre dos realidades. Todo era silencio, y el tiempo parecía haberse detenido. No sabía si estaba soñando o si realmente me estaba yendo. De repente, sentí una fuerza que me atraía de vuelta, como si algo me empujara hacia mi cuerpo. Fue una sensación intensa, como si atravesara una barrera invisible. Poco a poco, fui recuperando la conciencia y sentí que volvía a mi cuerpo, aunque todavía no entendía lo que estaba ocurriendo. Un fuerte dolor en el pecho me hizo abrir los ojos de golpe. Era como si mi corazón hubiera recibido una descarga eléctrica. El aire me quemaba los pulmones, y mi mente trataba de comprender dónde estaba. Miré a mi alrededor, desorientada, sin saber si todo había sido real o solo una pesadilla. Para sorpresa de todos, mi corazón latía con fuerza de nuevo. Había vuelto. Los monitores comenzaron a sonar, y los médicos y enfermeros se miraban incrédulos, como si no pudieran creer lo que estaban presenciando. Sentí una mezcla de miedo y alivio al darme cuenta de que estaba viva. Al principio, estaba bastante confusa, sin entender cómo era posible haber regresado. Todo me parecía irreal, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Me costaba recordar lo que había pasado, pero poco a poco los recuerdos comenzaron a regresar. Cuando los médicos se acercaron, intenté explicarles lo que había sentido. Les narré mi experiencia, tratando de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había vivido en ese breve pero intenso momento fuera de mi cuerpo. Describí con precisión detalles de la sala de reanimación. El sonido de los aparatos, la posición de los médicos, incluso el color de las luces y los objetos que había en la habitación. Todo estaba grabado en mi memoria, con una claridad sorprendente. Les conté cosas que solo alguien presente podría conocer. Detalles minuciosos que no habría podido ver desde la camilla, ni mucho menos en mi estado clínico. Los médicos se miraban entre sí, sorprendidos y asombrados. Sabían que era imposible que yo supiera todo eso, pues había estado clínicamente muerta. Mi regreso fue un misterio para todos, un nuevo comienzo que cambió mi vida para siempre. A partir de ese día, Annie se convirtió en una nueva persona. Algo profundo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que temía al futuro o se angustiaba por lo desconocido. En su rostro se reflejaba una serenidad que antes no existía. Una paz que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. Sus días en el hospital, que antes estaban llenos de incertidumbre y ansiedad, ahora se llenaban de una calma reconfortante y una alegría inesperada. La experiencia cercana a la muerte había borrado todo rastro de miedo a la muerte. Lo que antes era una sombra constante en su vida, se desvaneció como la niebla al amanecer. Annie comprendió que la muerte no era algo a lo que debía temer, sino una parte natural del viaje humano. Esta revelación le permitió soltar viejas preocupaciones y abrazar el presente con una nueva perspectiva. Cada respiración, cada latido de su corazón, se convirtió en un recordatorio de lo valioso que es estar vivo. En su lugar, floreció una profunda gratitud por la vida y un deseo irrefrenable de vivir cada día al máximo. Annie comenzó a disfrutar de los pequeños placeres. El calor del sol en su piel, el sonido de las risas de sus seres queridos, el aroma del café por la mañana. Se propuso aprovechar cada momento, sin dejar que el miedo la detuviera. Su actitud positiva y su renovada energía contagiaron a quienes la rodeaban, inspirando a otros a valorar lo que realmente importa. Annie se convirtió en un testimonio viviente de que la muerte no es el final, sino una transición hacia otro estado de conciencia. Compartía su experiencia con quienes la escuchaban, transmitiendo un mensaje de esperanza y tranquilidad. Sus palabras, llenas de sabiduría y compasión, ayudaron a otros a enfrentar sus propios miedos y a encontrar consuelo en la idea de que la vida continúa, de alguna forma, más allá de lo que podemos ver. Su historia inspiró a familiares, amigos e incluso desconocidos a replantearse sus propias vidas. Muchos comenzaron a valorar más el presente, a reconciliarse con el pasado y a mirar el futuro con esperanza. Annie demostró que vivir sin miedo a la muerte es en realidad aprender a vivir plenamente, con el corazón abierto y la mente en paz. La historia de Annie no es única.
Extrañamente, otros pacientes del mismo hospital que habían sufrido experiencias cercanas a la muerte compartían similitudes en sus relatos. La luz brillante, la sensación de paz, los encuentros con seres queridos fallecidos. Estos testimonios, que en un principio se consideraban alucinaciones, comenzaron a generar interrogantes. ¿Acaso existe algo más allá de la vida que conocemos? ¿Son estas experiencias un portal a otra dimensión? La ciencia busca explicaciones racionales para las experiencias cercanas a la muerte, mientras que la espiritualidad las interpreta como un vistazo al más allá. ¿Podría haber una conexión entre ambas perspectivas? El misterio persiste. Las experiencias cercanas a la muerte nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a cuestionar nuestras creencias y a maravillarnos ante lo desconocido.